Lo que corresponde a las tablas de frecuencia, tenemos dos tipos de tablas, las referentes a las variables cualitativas y a las variables cuantitativas. Primero analizaremos las cualitativas. Recordemos que son aquellas variables que son expresadas a través de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de productos vendidos en una tienda: crema, refresco, papitas y huevo. Para ello desarrollaremos la siguiente tabla de frecuencia, encabezada por los productos que se enlistan debajo de esta, y por último he puesto el símbolo de sumatoria para poder sumar los demás elementos. La frecuencia absoluta es cuántas veces aparece la crema en nuestra lista de productos. La frecuencia acumulada es simplemente cómo se van sumando los productos que hemos encontrado en la frecuencia absoluta, dependiendo de la fila en la que vayamos. La frecuencia relativa es simplemente la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de productos que obtengamos. Y la frecuencia relativa acumulada es simplemente la frecuencia acumulada que obtengamos entre el número de productos que tengamos. Vamos a empezar entonces. Por ejemplo, aquí tenemos la crema. La crema la tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de la crema es un 5. La frecuencia del refresco, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 de refresco. De papitas tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un 5. Y por último de huevo tenemos 1, 2, 3, 4. 4. Si nosotros sumamos 5 más 4, 9, más 5, son 14, más 4, 18. Por lo tanto, nuestro n o nuestro tamaño de la muestra son 18 productos. La frecuencia acumulada sería bien la frecuencia absoluta de la crema más la frecuencia absoluta anterior. Como es la primera frecuencia absoluta, pues tenemos un 0 en la parte superior. 5 más 0 es 5. La frecuencia acumulada de refresco sería su frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior, que sería 4 más 5 son 9. Continuamos con la de papitas, que sería 5 más 9, que son el 14, que ya habíamos dicho, y 4 más 14 son 18. Estos dos números deben siempre de coincidir. La frecuencia relativa de la crema sería su frecuencia absoluta dividida entre el número de elementos, que son 18. Para ello obtengo la calculadora, que sería 5 entre 18, que me sale 0.2777. 0.2777. Ya que quiero redondear al cuarto dígito, sería 0.2778. Ahora veamos la frecuencia relativa del refresco, que es con un 4. Tenemos entonces 4 entre 18, 0.2222. 0.2222. Como quiero redondear, el siguiente número es un 2, se queda en 22. El de las papitas, pues ya lo sabemos, 0.2778. Y el del huevo, que es la misma frecuencia absoluta que el refresco, se quedaría en 0.2222. La sumatoria de esta columna debería de darnos el número entero, es decir, un 1, o bien muy cercano a él, quizás 0.9999. Veamos. Tenemos entonces 0.2778 más 0.2222 más 0.2778 más 0.2222. Sumamos y justamente nos da el número 1. Ahí lo tenemos. Ahora bien, la frecuencia relativa acumulada sería dividir la frecuencia acumulada de la crema entre el número de elementos. Como sabemos que 5 entre 18 es 0.278, pues de una vez lo escribimos. Ahora sería el 9 del refresco entre 18.
Si nosotros sabemos que es la mitad, pues sabemos que es 0.5. Le voy a poner los ceros adicionales simplemente para tener la misma cantidad de decimales. El siguiente sería el 14 entre 18. Este sí es más difícil de conocer. Por lo tanto ponemos 14 entre 18. Y ahí lo tenemos, 0.77777. 0.777. Y como quiero redondear al cuarto dígito, lo transformo en un 8. Y por último, 18 entre 18 es la unidad. Estos dos números siempre deben de coincidir. O bien, si no obtuve esta fila final, pues el número último de aquí debe de ser la unidad. Bien, ahora vamos con la tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Recordemos que estas se expresan en números y quizás aquí lo que nos quiere reflejar es la cantidad de productos vendidos en los primeros 18 días de la tienda. Lo primero es obtener el número de intervalos, es decir, cuántas filas va a tener nuestra tabla de frecuencia. La fórmula nos dice que el intervalo es igual, o el número de intervalos es igual a la unidad más 3.32222 que multiplica al logaritmo base 10 de n. N sabemos que vale 18, entonces de una vez lo ponemos. Entonces, si nosotros obtenemos el logaritmo base 10 de 18, vamos a obtener que 18 logaritmo es igual a 1.25527. Entonces, sustituyendo 1.2552, pero como es un 7 lo voy a poner en 3. Ahora bien, este número que acabo de obtener lo voy a multiplicar por 3.322. Entonces, 1.2553 que multiplica a 3.322 es igual a 4.1701. Si de una vez le sumo la unidad, obtengo 5.17. Por lo tanto, por aproximación, yo decido trabajar con 5 intervalos. Ahora bien, necesito conocer la amplitud, pero antes de la amplitud necesito saber el rango. El rango está dado por el valor máximo menos el valor mínimo. Si nosotros buscamos el valor máximo de la tabla, podremos encontrar que es un 25 y el valor mínimo de la tabla es un 5. Aquí tenemos el valor mínimo y aquí tenemos el valor máximo. Por último, simplemente hay que restarlos, lo cual nos daría 25 menos 5 es igual a 20. Ya obtenido tanto el número de intervalos como el rango, podemos sacar la amplitud de las clases, que es simplemente 20 entre 5. Si nosotros hacemos 20 entre 5, podemos obtener que nuestra amplitud de la clase o del intervalo va a ser de 4. Bien, obtenidos estos datos, desarrollamos nuestra tabla de frecuencia cuantitativa de la siguiente manera. Los intervalos, la marca de la clase, el valor, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que los intervalos vamos a tener intervalos cerrados y abiertos. Siempre vamos a empezar el primer intervalo con el valor más pequeño, es decir, el 5.
y a él le sumaremos la amplitud, que recordemos nos salió de 4, por lo tanto es 9. Dejamos el intervalo abierto, quiere decir que nosotros contaremos del 5 al 8. El 9 no entrará en nuestra cuenta para este intervalo. El siguiente vamos a repetir el intervalo superior de la clase anterior, es decir, el 9, y le sumaremos lo que sería nuestra amplitud, que es 4. Si nosotros continuamos haciendo este ejercicio, vamos a terminar con los siguientes intervalos. Para sacar la marca de clase, tenemos que sacar el promedio de los intervalos, es decir, 9 más 4, 9 más 5, 14, entre 2, 7. 13 más 9 son 22, entre 2, 11. 13 más 17 son 30, entre 2, 15. 17 más 21 son 38, lo que nos da una media de 19. 21 más 25 son 46, lo que nos da el promedio de 23. Ahora vamos con la frecuencia absoluta, que es cuántos números encontramos del 5 al 8. Recordemos que el número 9 no se toma en cuenta porque es un intervalo abierto. Por lo tanto, vamos a contar del 5 al 8 primero. Por aquí tenemos 1. Vamos a marcarlo de rojo. 1, 2, 3 y 4. Recordemos que el 9 no entra, es el intervalo abierto. Por lo tanto, tenemos un 4. Del 9 al 12 tenemos 1, 2, 3 y 4. Recordemos que los 13 no entran, es intervalo abierto. Por lo tanto, tenemos 4. Ahora sí, del 13 al 16 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5. Del 17 al 20 tenemos 1, 2 y 3. Y por último, del 21 al 25 serían los dos números que restan, que no he coloreado. Por lo tanto, serían 2. Ahora nosotros tenemos que sumar esta columna y nos debería de dar el número de elementos, que son 18. 4 y 4 son 8. Y 5, 13. Y 3, 16. Y 2, 18. Bien, ahora como en la tabla anterior que vimos, la frecuencia acumulada se saca de la misma manera. 4 más la frecuencia acumulada anterior, que es 0, sería un 4. El 4 de la frecuencia absoluta más el 4 de la frecuencia acumulada anterior nos da un 8. La frecuencia absoluta de 5 más la frecuencia acumulada anterior de 8 nos da 13. 13 y 3, 16. 16 y 2, 18. Recuerden, el último número de la frecuencia acumulada debe de ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta. Vamos con la frecuencia relativa, que sería, en primer lugar, 4 entre 18. 4 entre 18, ya lo habíamos sacado. 0.2222. Como se vuelve a repetir, volvemos a ponerlo. Ahora tenemos que sacarlo con el número 5, que también ya lo habíamos tenido. 0.778. Ahora vamos con
el número 3. 3 entre 18 nos da 0.16666. 0.16667 para redondear en el cuarto dígito. Luego con el 2, 2 entre 18 nos da 0.1 periódico, que si lo redondeamos pues se quedaría con el 1. Ahora bien, recordemos que debemos de sumar la frecuencia relativa y nos debería de dar la unidad o muy cerca de la unidad. Vamos a ver. 0.2222 más 0.2222 más 0.2778 más 0.1667 más 1.1111. Nos da exactamente la unidad. Bien, y ahora la frecuencia acumulada, relativa acumulada, perdón, sería la frecuencia acumulada de la clase entre el número de elementos. Siempre la frecuencia relativa se repite en este lado. Luego tenemos 8 entre 18, como es el doble, sabemos que nos dará 0.4444. Luego ahora sí, 3 entre 18, perdón, 3 entre 18, 0.7222. Ahora 16 entre 18, 0.88 y redondeamos con 9. Y por último, 18 entre 18, pues es la unidad. Recordemos que estos dos números deben dar iguales. Y bueno, hasta aquí tendríamos nosotros completada lo que es nuestras tablas de frecuencia.